Doctor Paglia, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Goroseta? Atrevidamente el gobierno dijo que íbamos a crecer el 4%, después se rectificaron al 2%. Si habría un crecimiento en el país del PBI del 1,5%, ¿podríamos hablar de que se comienza a finalizar con los 30 y pico de meses de recesión? Bueno, esto hay que verlo en estos términos, Goroseta. El problema que tiene la economía argentina precisamente es ese, que no crece. Que no crece y hay que analizar las causas por las cuales no crece la economía. Y a partir de allí, establecer una cifra tan poco ambiciosa del 1,5%, luego de 3 años de recesión, no indican para nada que se estaría saliendo de ella. Por eso yo creo que hay que apostar con mayor optimismo y tomar medidas para ello, para que la economía empiece a crecer en cifras muy superiores a esas. Caso contrario, la misma dinámica de la deuda, la misma dinámica política incluso en la cual está inmerso el país, haría muy difícil superar esta coyuntura que ya más que una recesión es una depresión económica. Es muy severo. ¿Y cuáles serían las causas? Bueno, ¿El déficit? Yo lo planteo en estos términos. Las causas ya no son netamente económicas, ni tampoco debemos caer en ese facilismo que los argentinos queremos buscar una única causa, entonces decimos los problemas son únicamente políticos. Yo creo que Argentina ha entrado en una etapa de crisis sistémica total, en donde están cuestionados todos los sectores dirigenciales, están cuestionadas el funcionamiento de distintas instituciones, lo cual obliga a buscar una solución muy por encima de lo económico. Lo económico por sí solo no va a solucionar el problema en el cual está inmerso el país, por más que tengamos un ministro hiperactivo, un ministro que desarrolla actividades y ataque frentes simultáneamente. Si esta solución no se busca en el marco de un gran acuerdo, y esto lo dijimos hace tiempo en su mismo programa, recuerdo, en donde planteábamos que Argentina necesitaba o se perfilaba hacia una crisis en donde acuerdos del tipo de la Moncloa eran los únicos que lo iban a sacar adelante. No solamente, usted lo dijo el año pasado, por ahí por septiembre, después lo refleja ahora el último domingo viendo el Clarín lo que dice Estados Unidos, y la Iglesia, el último documento de la Iglesia habla sobre crisis de gobernabilidad, es decir, como decía Balbín, parece que tenemos que comprar millones de muletas para llegar al 2003. Y hay crecimiento intelectual de la clase dirigente como para llegar a un acuerdo como el de la Moncloa, un pacto así de esas características, doctor. Bueno, hay sectores que lo están comprendiendo y creo que quienes tenemos responsabilidades desde distintos sectores, ya sea del ámbito público, del ámbito privado, tenemos la obligación de ir instalando urgentemente la necesidad de conformar una mesa de acuerdo que precisamente privilegie el destino soberano de Argentina por todos los demás intereses particulares o sectores. ¿No están dadas entonces en estos acuerdos de competitividad? Los acuerdos de competitividad son una herramienta que ha encarado el gobierno y que ha tomado como camino para lograr un paliativo a la situación de crisis económica. Tenga en cuenta usted que acá se da la paradoja que las herramientas, los instrumentos económicos se han ido agotando uno a uno y aceleradamente en los últimos tiempos. Yo le doy ejemplos para no irnos muy lejos. El ministro Machinea hizo un gran esfuerzo por reducción del gasto público y de hecho logró una reducción importante del gasto operativo del Estado. Pero del lado de la política había que levantar la carpa docente sí o sí y se le transfirió el fondo docente tan controvertido luego con la fugaz experiencia de López Murphy, que compensó y neutralizó totalmente las herramientas económicas que aplicó Machinea. Después vino López Murphy y en un contexto de suicidio político se lanza un plan ortodoxo atacando sectores que han sido banderas históricas del radicalismo, como ser, por ejemplo, la educación. A partir de allí esto no tuvo ni consenso político y mucho menos consenso social. Otra herramienta económica que más allá de los juicios de valor que podamos hacer, que fue mal utilizada y fue desgastada. Y después aparece este Cavallo modelo 2001 con una heterodoxia que busca, con un diagnóstico creo correcto, atacar el problema de la recesión
y no priorizar exclusivamente el frente fiscal. Pero el problema fiscal subyace, el problema de la deuda subyace. Es decir, si nosotros creemos que con el mega canje vamos a lograr la solución de los problemas económicos, nos vamos a equivocar como nos equivocamos con el blindaje. Estamos trasladando hace unos años mayor deuda. Estamos trasladando mayor deuda con un agravante, que cada canje tiene un costo en materia de intereses superior, que por lo tanto hace crecer geométricamente la deuda, y esto no trae soluciones si simultáneamente no se hace todo lo que debe hacerse en materia de gasto público, en materia de promoción de las exportaciones, en materia de crecimiento económico en definitiva, que permitan atender la deuda. Pero yo digo, y para concluir, que espero que este mega canje, que aparentemente ya está muy avanzado y está instalado, sea el último, porque si seguimos de canje en canje, ya vamos a hipotecar no solamente el futuro de nuestros hijos, sino de nuestros nietos, de nuestros bisnietos, y en definitiva nos vamos a encontrar con un país vacío totalmente de contenido. Por lo que usted está diciendo, echa por tierra lo que piensan los funcionarios nacionales. Es decir, hubo un cábalo que nos dijo que la libertad de mercado es lo más importante. Liquidaron las economías regionales, las empresas argentinas, se trasnalizaron los recursos argentinos, cayeron las empresas argentinas, y ahora otro cábalo que aparece incrementando los gravamen, tratando de proteger la producción. ¿Con cuál nos quedamos? ¿En quién creemos de los dos cábalos? Bueno, yo creo que acá lo que hay que creer es en las políticas que se llevan adelante. Usted señala un problema muy cierto y muy grave de Argentina. Argentina se ha quedado sin empresariado nacional. Recuerdo que no hace mucho venía al país algún funcionario importante del exterior y el presidente de la Rúa encomendó a la gente de Cancillería que armara una mesa para recibirlos con los 25 empresarios nacionales más importantes. Lamentablemente esa cena no se pudo hacer, porque no se pudieron reunir 25 empresarios nacionales. ¿Y por qué los empresarios argentinos no supieron resistir esta medida de desnacionalización del capital? Bueno, yo creo que por una idiosincrasia y por conductas muy particulares, que habrá que preguntarle a cada uno de ellos cuál fue el atractivo que tuvieron para vender sus empresas, las que la vendieron, y después no hace falta preguntarle a los que quebraron por qué quebraron. Entonces nos encontramos con una trama económica que ya es un dato de la realidad, un dato en donde no podemos volver atrás y resucitar a las empresas que han quebrado, pero sí debemos establecer un pivot, debemos establecer una columna muy importante dentro de la economía a partir del empresariado nacional. Los países no salen sin un empresariado nacional que realmente sea protegido en el buen sentido de la palabra. Yo creo que no hay que proteger, y como economista soy contrario a proteger las ineficiencias, pero tampoco podemos condenar a la muerte a un empresariado nacional abriéndole la economía de forma tal que entren productos de menor calidad, con salarios deteriorados, que por lo tanto van a tener menor precio, y sin entrar a analizar la fabulosa situación de corrupción que hay dentro de nuestra aduana, en donde entran y salen containers con mercadería sin ningún tipo de control. Ha dicho algo importante, doctor Paglia, pero seguimos insistiendo con estas políticas neoliberales. Por ejemplo, Cosio estuvo en la DGI, le fue mal, pero Cosio ahora cobrando en Texas, en Córdoba, es eficiente. Es decir, estamos tercerizando responsabilidades, se forman consultorías que son las que hacen lobby para quedarse con parte del Estado, y cada vez tenemos más deuda. Cada vez hay más hambre, más marginación, más dolor, más indignación, y esto va a terminar en un estallido, doctor. ¿Por qué no hay entonces una confluencia de ideas como la suya que puedan liderar un movimiento que piense en la patria? Ahora es la propicia, estamos en la semana... Yo creo que es una semana propicia, y lo escuchaba a usted hablar de la escarapela y de todo esto que parece que nos hubieran instalado, que es una cosa de modé y una cosa que realmente no aporta nada, venerar y honrar los signos nacionales. Precisamente por eso yo vuelvo al principio a lo que le decía Guruceta. Argentina está en una crisis sistémica muy, muy grave, que si no la advertimos y seguimos en este juego orillando el precipicio, indudablemente que los estallidos van a estar presentes, y a lo mejor aparecen alternativas
de solución que no son tales y que agravan la situación, y le damos pie o lugar a dirigentes que, ocupando un discurso y ocupando un espacio en el cual ha defeccionado nuestra clase dirigente, y cuando hablo de clase dirigente me refiero a políticos, me refiero a empresarios, sindicalistas, la iglesia que usted nombró, todos los sectores, han dejado lugares vacíos y pueden ser ocupados por otros que con un discurso, digamos, que empalague el oído, puedan ocupar lugares y espacios de poder que luego hagan de la Argentina un país que no merezca ser vivido. Doctor Paglia, yo me quedaba helado los otros días conversando con el diputado Gutiérrez, de que saber de que los primeros bancos del mundo, aquellos que se han quedado con parte de los activos nacionales, en el caso del Citi, en su casa matriz hayan sido los pilares de la arquitectura del lavado de dinero, y él me decía que es común en los bancos, en los primeros bancos mundiales, pero no en los bancos estaduales de los Estados Unidos. Bueno, esto habría que hablar con el diputado Gutiérrez y ver qué elementos maneja. Lo que sí le puedo decir que Estados Unidos tiene regímenes de contralor y regímenes para prevenir el lavado de dinero que son muy estrictos, y que en eso rescato la tarea que en su momento desarrolló el Banco Central introduciendo este tipo de mecanismos. Lo que ha pasado o lo que ha dejado de pasar está en manos de la justicia, está en manos de las pruebas que ha aportado el mismo Senado de Estados Unidos, y habrá que esperar cómo se define la cuestión y realmente qué delitos hubo, si los hubo, y qué mecanismos se usaron y quiénes fueron los partícipes en estos delitos. Volviendo al tema de la economía, ¿es factible entonces que Argentina pueda recuperarse sobre esa base a la que usted hace mención? El empresariado nacional, el pacto de la Moncloa, la clase dirigente, ¿sí? ¿Es capaz de unificarse en medidas concretas de acción, doctor? Yo creo que sí, creo, y soy muy optimista al respecto. Es necesario y es factible. Indudablemente que hay quienes querrán aferrarse a esa mesa y deberemos tener la lucidez para darnos cuenta quiénes deben estar sentados y quiénes no. Y a partir de allí generar confianza para que precisamente porque el país necesita inversiones. Y las inversiones del exterior son bienvenidas. Y las empresas del exterior que ya están instaladas tampoco quieren el caos, porque saben que peligran precisamente los recursos que han puesto en juego, y sobre todo peligra el mercado que va a demandar sus productos. Lo que sí hay que poner reglas de juego muy claras, y para eso no depende del exterior, depende de la voluntad política interna, de la política grande, de la política con mayúscula, en donde usted, a quien tiene el frente, lo deja avanzar hasta donde usted está dispuesto que avance. Poniendo reglas de juego claras, poniendo mecanismos de control efectivos y eficientes, estableciendo mecanismos de premios y castigos en todos los órdenes, en la economía, en la política, en la justicia, la Argentina tiene chance de salir. ¿Y por qué nos han hecho creer a los argentinos de que o caballo o el abismo? ¿Es para justificar, por ejemplo, la tercerización de los cobros de impuestos de la AFIP? ¿Es para justificar que el día de mañana nos puedan conculcar nuestras propias jubilaciones? Una cosa de terror que se daría en la Argentina con esta ley que está por enviar el Ejecutivo Nacional al Congreso. ¿No será para ajustar, para demostrarnos que no hay otra salida, doctor? ¿Para someternos así pacíficamente? Creo que esto está en línea con lo que yo le decía, de esa simplicidad con que a veces se toma la realidad y tratar de buscar causas únicas o hombres salvadores. Nadie va a discutir la capacidad, la enjundia que pone en el trabajo el ministro Cavallo, pero la Argentina no la salva un solo hombre, como tampoco estamos viviendo lo que estamos viviendo por culpa de un solo hombre. Acá hay políticas y hay gente que está proactivamente trabajando para ese tipo de políticas. ¿Y no ha llegado la hora de decir más flexibilidad para pagar la deuda? ¿O es difícil porque hay muchos hombres que son los tenedores de los títulos públicos? Es decir, programar la deuda de acuerdo a la capacidad de producción, del crecimiento del PBI de la Argentina, una forma de mucho más sensible que nos pueda permitir crecer. Esto es muy importante lo que usted señala. El tema de la deuda es una pesada carga para la Argentina,
que de hecho ya hemos reconocido en 2 oportunidades, a fin del año pasado con el blindaje y ahora con el mega canje, de que estamos en cesación de pago. Es decir, el temido default está instalado, porque si no, no hubiera habido blindaje, si no, no hubiera habido mega canje. Más que buscar la flexibilidad, lo que hay que buscar son los mecanismos para no seguir endeudándonos. Y no seguir endeudándonos tiene una sola salida, que es hacer crecer la economía. Si la economía crece y genera los excedentes para atender los servicios de la deuda, vamos a estar dando un horizonte mucho más creíble a nuestros acreedores que, como bien dice usted, están diseminados en todo el mundo y muchos de ellos son argentinos. Sí. Entonces, a partir de allí lo que tenemos que hacer es honrar nuestros compromisos y no cuando están venciendo darnos cuenta que como no hemos crecido, como hemos llevado adelante políticas de depresión económica y no de crecimiento, no podemos pagar. Y como no podemos pagar, renovamos, pateamos hacia adelante con tasas de interés mucho más elevadas y haciéndola crecer geométricamente. Yo hago votos una vez más para que este mega canje sea el último puntapié sobre la pelota para patear la deuda para adelante. ¿Y creen estos pactos de competitividad que se están firmando sectorialmente? Por ejemplo, el tema de calzado, en algunos productos que desciende el valor de los impuestos en la Argentina, pero con la libre importación que hay, sí, para nada hace... Bueno, estos planes de competitividad han sido acompañados con suba de aranceles para la importación para aquellos sectores más relegados. Lamentablemente, la gran restricción fiscal hace que esta medida se vaya dando por dosis homeopáticas sobre sectores y algunas regiones. Pero creo que habría que tomar coraje, hacer este pacto de la Moncloa para la Argentina y a partir de allí una política de shock productiva que abarque a todos los sectores. Pues yo lo quiero con Trever, lo quiero con Paglia, no con Artana. ¿Se puede dar? Sí, yo creo que en eso, le repito, no hay que personalizar. No es por la personalización misma, sino porque cada uno tiene pensamientos, responsabilidades e historias absolutamente distintas. No es lo mismo Carlos Rodríguez que Paglia. Bueno, yo lo que le digo que sí, lo que hay que buscar es la coincidencia en los puntos programáticos básicos. Le digo más, creo que en esa mesa primaria para diagramar el pacto no tendría que haber ni abogados ni economistas. Tendrían que estar sentados los representantes de los sectores políticos, de los sectores empresarios, sindicales, iglesias, y ponerse de acuerdo en los puntos. Una vez que se han puesto de acuerdo en los puntos, una vez que se ha redactado el documento, se ha firmado, se han establecido claramente cuáles son los premios y castigos para cumplirlo, después entraremos los abogados, entraremos los economistas a darle el formato instrumental a esta cuestión y ponerlas en marcha. Pero no hay ya espacio para soluciones dogmáticas en la Argentina. Muchísimas gracias, mucha suerte, doctor Paglia. Al contrario, gracias.